Así que bien, vamos a Romanos entonces capítulo 2, hermanos, viviendo la vida cristiana. Vamos a ver el fundamento para un vivir cristiano. Y voy a leerle una versión muy linda, hermanos, que de un escritor de Pablo, de comenzar una carta con una sección de doctrina fuerte, con exhortaciones hacia una vida cristiana. Entonces Pablo les ruega, hermanos, a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Entonces, cuando usa este patrón, Pablo está diciendo que la vida cristiana depende de las grandes doctrinas cristianas. Así que, chiquillos, hermanos, queridos, a conocer las doctrinas de Cristo, a conocer las doctrinas del Señor, las doctrinas cristianas en general. Dice, por las misericordias de Dios. O sea, nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que Dios nos mostró. Ahí fueron descritas ahí en Romanos capítulo del 1 al 11. O sea, en los capítulos anteriores fueron descritas la misericordia. Y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra su misericordia en nosotros. Dios nos manda que hagamos esto y lo hace posible para nosotros. Mientras que los paganos ya son propensos al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina proporciona el fundamento del sacrificio como la respuesta apropiada. Entonces piensa en todas las misericordias de Dios que Pablo nos ha explicado hasta ahora. Veamos un poquito, hagamos un resumen de las misericordias que Dios nos ha presentado en los primeros capítulos del 1 al 11. Primero, mire, todo esto es doctrina. Por eso que el Romano es muy interesante y muy bueno. No es tan sencillo entenderlo, pero es bueno porque tiene mucha doctrina. Primero, justificación de la culpa y la pena del pecado. Segundo, adopción en Jesús, identificación con Cristo. Tercero, puesto bajo la gracia, no la ley. Cuarto, dando el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quinto, promesa de ayuda en toda aflicción. Número 6, aseguramiento de estar posicionados en la elección de Dios. 7, certeza de una gloria venidera. 8, confianza de no estar separados del amor de Dios. 9, confianza en la fidelidad continua de Dios. Todas estas cosas las entregó, hermanos, en los primeros capítulos de Romanos. Y si a la luz de toda esta misericordia, hermano, pasada, presente y futura, Pablo nos ruega entonces, ¿qué es lo que nos están rogando? Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, debemos creer que estas misericordias divinas tienen poderes persuasivos sobre nuestra voluntad. Dice, presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué significa esto? Conectado con la idea de un sacrificio vivo, hermanos. Esto nos da a pensar en el servicio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Qué interesante, ¿no? Es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia a todo nuestro ser. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma y carne y mente. Sabemos que cada uno vive en nuestros cuerpos. Entonces, cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos, significa que Dios te quiere a ti, hermanos. Presenta vuestros cuerpos, significado, Dios te quiere a ti, hermanos. No solo tu trabajo, no solo lo que haces por Él. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Entonces la apelación previa a la voluntad, cuando estamos hablando de que Él dice, os ruego, significa que la voluntad debe ser maestro sobre el cuerpo. La manera de pensar de nuestra edad dice que nuestro cuerpo debe decirle a la voluntad qué hacer. Pero la Biblia dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo, al revés, ¿se fija? Debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo,
mantiene al cuerpo donde debe estar. De hecho, un griego antiguo nunca pensaba en presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual, que a Dios no le importaba. Entonces aquí Pablo nos muestra que a Dios le importan nuestros cuerpos. 1 Corintios 6:20 nos recuerda que Dios ha comprado nuestros cuerpos por un precio. También vemos esta palabra muy interesante que es sacrificio vivo. Las personas del primer siglo, judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que se hiciera un sacrificio vivo era una imagen sorprendente. Entonces el sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. ¿Se fija? El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar. Y así sigue. Santo, agradable a Dios. Entonces cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no es menos que el estándar del antiguo pacto. Entonces en el Antiguo Testamento, cada sacrificio debía ser santo y agradable a Dios. Macho sin defecto lo ofrecerá. Levíticos 1:10. Hay otro en Deuteronomio 15:21, dice: y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Entonces la idea de un olor grato, hermanos, para Jehová casi siempre es unida con la idea de una ofrenda hecha en el fuego, ¿eh? ¿Ya? Hay un ardor en este asunto de un sacrificio vivo. También muestra que Pablo tiene en mente una ofrenda encendida, en la cual todo el sacrificio era dado a Jehová. En algunos sacrificios, hermanos, el que ofrecía el sacrificio y el sacerdote compartían algo de la comida, pero jamás en la ofrenda encendida. Entonces la santidad que traemos al altar es una decisión de santidad y ceder a la obra de santidad en nuestra vida. Entonces cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestra vida al quemar las impurezas. ¿Te fijas el detalle? Hay que presentarlo día a día en sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Así que comienza a quemarlo, Señor. ¿En qué sentido? Lo que va a quemar son las impurezas. Cuando habla de un culto racional, hermano, la antigua palabra griega para racional es lógicos. También puede ser traducida de la palabra como lo está en 1 de Pedro 2:2, culto racional. Es una vida de adoración, según la palabra de Dios. Culto racional, estamos hablando de una vida de adoración constante. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero solo para el que traía el sacrificio. ¿Te fijas? El que traía el sacrificio era aquel que hacía el culto racional, no para el sacrificio en sí. Entonces bajo el nuevo pacto tenemos misericordias más grandes, así que es racional ofrecer un sacrificio más grande. Vamos al versículo 2, dice: resistiendo a la conformidad en el mundo y aceptando la transformación que viene en Cristo Jesús. Vamos a ver, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, hermanos, estas frases son muy buenas observarlas. No os conforméis a este siglo. Aquí nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión contra Dios, tratará de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debe ser resistido. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto a ser conformados a este siglo. El campo de batalla entre ser conformado al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. Así que los cristianos deben pensar de una manera distinta y diferente. Yo no quiero conformarme a este mundo.
Yo quiero ser transformado. ¿Cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el problema con muchos creyentes es que ellos viven basados en sentimientos y solo les importa el hacer. Una de las dos cosas. Basados en sentimientos o solamente en lo que hacemos para Dios. Entonces, la vida basada en sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración? ¿Cómo me siento en cuanto al predicador? Entonces, esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. Entonces, la vida basada en hechos dice, no me des tu teología, solo dime qué debo hacer. Dame los 4 puntos para esto y las 7 claves para aquello. O sea, esta vida de ocupación nunca conocerá entonces el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. Ahora, Dios nunca está en contra de los principios de sentir y hacer, obviamente. Él es un Dios de sentimientos poderosos y apasionados, y nos ordena ser hacedores. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. Se fija que mucha gente ve cuando está en un culto y dice, ¿cómo estuvo? No, sí, y es justamente como lo hace en base a cómo se siente en el fondo. Ya, entonces la primera pregunta no puede ser cómo me siento o qué puedo hacer. Más bien debe ser qué es verdad aquí, qué dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia es la que tiene que renovar mi mente. Cuando dice la palabra transformaos, esta es la antigua palabra griega metamorfo, la cual describe una metamorfosis. La misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús en Marcos capítulo 9. Esta es una transformación gloriosa. Entonces, el único otro lugar en donde Pablo utiliza esta palabra para transformaos es en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, para Pablo esta transformación y renovación de nuestras mentes sucede mientras vemos el rostro de Dios, pasando tiempo en su gloria. ¿Te fijas? Así que son muy importantes la lectura de la Escritura, el tiempo de orar, el tiempo de pasar con el Señor. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a medida que somos transformados en el interior, la prueba es evidente en el exterior. Entonces, otros pueden ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, por medio de nuestra vida. Entonces aquí Pablo explica cómo vivir la voluntad de Dios. Y tenga estos antecedentes a mano, mire. ¿Cómo vivir la voluntad de Dios? Ten en cuenta las riquezas de Dios para ti, pasadas, presentes y futuras, que es las que leímos hace poquito, por las misericordias de Dios. Tenga en cuenta todo eso. Segundo, como un acto de culto racional, decide, hermanos, rendirte completamente a Él, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Cada día viva un culto racional. O sea que usted sabe lo que está haciendo, está pensando en su cabeza y está decidiendo cada día, Señor, aquí me inclino, aquí me rindo, aquí está mi vida, Señor, cada día, ¿entiende? Así, clamando al Señor, Señor, aquí está, aquí estoy, aquí está mi vida para ser encendida en tu altar, Señor. Entonces, resiste a conformarte a los pensamientos y acciones de este mundo. Cuando dice la palabra, no os conforméis. Enfócate, hermanos, en la palabra de Dios y en una relación profunda con Él. ¿Entiende? Por eso está la palabra, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tu vida estará en la voluntad de Dios. Tu vida demostrará la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podrás saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero no puedes comprobarla en tu vida aparte de la obra transformadora del Espíritu Santo. Claro, tú te vas dando cuenta cómo el Señor ha ido trabajando en tu vida y ahora ya estás apegado a lo que Él demanda en su palabra.
Y ya no andamos tan perdidos, andamos pelando a medio mundo, hablando mal de la gente, qué sé yo, a veces andamos muy amargados y con poca esperanza, con poca fe, ¿me entiendes? Entonces, lo que hace el poder de su palabra, el poder de la intimidad con Él, nos va transformando y vamos comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos comprobándola en nuestra vida, en la calidad de vida que tenemos. Entonces, viviendo los dones espirituales que Dios ha dado. Este es el número, ya pasamos al verso 3. Aquí vemos una advertencia para vivir con humildad. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, a cada cual que está entre vosotros. Pablo pronto hablará acerca de cómo debemos ejercer los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Pero primero es necesaria una advertencia sobre la humildad, dado el orgullo que muy a menudo surge de aquellos que se consideran dotados espiritualmente. Debemos recordar entonces que la dotación espiritual no es lo mismo que la madurez espiritual. Solo porque una persona tiene dones espirituales no significa que sean necesariamente maduros espiritualmente o ejemplos dignos de imitar. Cuando dice la palabra no tenga más alto concepto de el que se debe tener, Pablo no nos aconseja a tener una actitud que encuentra placer en la humillación o la degradación, no. Más bien la idea es que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos y vivamos a la luz de ella. Entonces cuando nos vemos como realmente somos, es imposible entregarnos al orgullo, o sea, darnos cuenta que somos fallados, no tenemos fallas, así que sentirnos muy arriba yo creo que no nos hace bien. Entonces, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, esto significa, hermano, que debemos ver hasta a nuestra fe salvadora como un regalo de Dios y que no tenemos ningún fundamento de orgullo o opinión superior de nosotros mismos. Fuimos tan pecadores como el peor de los pecadores. Entonces que Dios nos ayude, ¿no? En los versículos 4 al 5, aquí vemos la unidad y la diversidad en el cuerpo de Cristo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, vemos que la iglesia es un todo unificado. Aquí hablamos de un cuerpo. Pero somos distintos dentro de ese cuerpo, los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo hay unidad, pero no uniformidad. ¿Te fijas? Entonces, todos miembros los unos de los otros, dice, erramos cuando despreciamos cualquiera de estos aspectos. La unidad nunca debe promoverse a expensas de la individualidad. Y la individualidad nunca debe despreciar la unidad esencial de la iglesia en Cristo. Él es nuestro terreno común. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces aquí vemos, hermanos, una exhortación ya en los versículos del 6 al 8, una exhortación para usar y cómo usar, ¿cierto?, los dones que Dios ha dado a los miembros individuales de la iglesia. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, hermanos, analicemos un poquito esto, teniendo diferentes dones. La diferencia y distribución de los dones es según la gracia que nos es dada. Entonces los dones espirituales no se dan según el mérito, sino porque Dios elige darlos. Entonces, esta idea se relata en la antigua palabra griega para dones espirituales, que es charismata. Esa es una palabra, ¿no es cierto?, la cual significa un don de gracia.
Y aparentemente este término fue acuñado por Pablo para enfatizar que el dar de estos dones espirituales era todo por gracia. Entonces los dones espirituales son dados a discreción del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el saber esto debería ser una barrera insuperable para el orgullo al ejercer los dones espirituales. El hombre, sin embargo, en la depravación de su corazón, encuentra la manera de sentirse orgulloso de los dones espirituales e insiste en exaltar a los hombres por cómo Dios los ha dotado. Si el de profecía, la profecía debe ser practicada conforme a la medida de la fe. O sea, Dios puede darnos algo para decir a un individuo o al cuerpo de la iglesia que extiende nuestra fe. Si no podemos profetizar en fe y en confiar que Dios en verdad nos ha hablado, entonces no deberíamos hacerlo. Se nos recuerda entonces que la profecía, en el entendimiento bíblico, no es necesariamente el predecir en un sentido estrictamente predictivo, es más exactamente el revelar o el mostrar el corazón y la mente de Dios, el cual puede incluir o no un aspecto predictivo. Entonces esto nos advierte contra la profecía que fluye como un río de conciencia, la cual no tiene dificultad de decir añadiendo: así dice el Señor. Entonces, conforme a la medida de la fe, dice Pablo puede estar advirtiendo que la profecía debe ser acorde a la fe, en acorde con la doctrina aceptada entre los creyentes. Y algunos toman a la medida de fe hacer la proporción de la fe, de la audiencia de la profecía. Esto también tiene verdad. Cuando habla de servicio, esto tiene a la vista la imagen más amplia de simplemente servir en maneras prácticas. Pablo también ve esto como un ministerio importante del Espíritu Santo, el de servir. El de la enseñanza, que es el que Dios creo que me ha dado a mí, esto tiene en mente instrucción. Mientras que exhortación anima a las personas a practicar lo que se les ha enseñado, ambas son necesarias para una vida cristiana sana. La enseñanza tiene que ver con la instrucción, mientras la exhortación tiene que ver, ¿no es cierto?, con el animar a la gente a practicar lo que se les ha enseñado. Así que van de la mano la enseñanza y la exhortación. Aquellos a quienes se les enseña, hermanos, pero no se les exhorta, se convierten en ovejas gordas, que solamente toman pero nunca viven la vida cristiana. Aquellos a los que se les exhorta pero que no se les enseña, se emocionan y se activan, pero no tienen profundidad o entendimiento de lo que hacen, y se agotarán rápidamente o trabajarán de maneras equivocadas. Dice, el que reparte, esta frase dice, esto se refiere a alguien que es un canal por medio del cual Dios provee recursos a su cuerpo. Esto es un don espiritual importante que debe ejercerse con liberalidad. Entonces, cuando alguien llamado y dotado para repartir deja de dar libremente, a menudo verá que sus recursos desvanecerán, olvidando por qué Dios los ha bendecido. El que preside, aquí hay otro, dice, en este caso debe mostrar solicitud. O sea, es fácil que los líderes se desanimen y sientan ganas de rendirse, pero deben de perseverar si quieren agradar a Dios por su liderazgo. Así que el que hace misericordia debe tener alegría. Puede ser bastante difícil mostrar misericordia, pero aún más difícil ser alegre al mostrarla. Y esto nos recuerda que el don de mostrar misericordia es un don sobrenatural del Espíritu. Entonces, una serie, hermanos, de breves instrucciones de cómo vivir un cristianismo con los demás, a continuación vienen en los versículos 9 al 13. Esta sección muestra claramente, hermanos, cómo Pablo conocía las enseñanzas de Jesús, especialmente el Sermón del Monte. Él tenía ese antecedente.
Y aquí vemos en estos versículos del 9 al 13, relacionándose con aquellos en la familia cristiana. Y ahí dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces aquí es muy especial, hermano, cuando él dice el amor sea sin fingimiento. Claro, el amor con fingimiento no es amor verdadero, pero mucho de lo que se disfraza como amor en la comunidad cristiana está ligado con hipocresía y debe demostrarse en contra, ¿ya? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En algunas maneras, a menudo, es más fácil para nosotros aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En lugar de hacer ambas cosas, la persona piadosa sabe cómo practicar ambas. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, ¿ya? Entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esta es una orden, hermanos, que los cristianos no deben tener una actitud distante, fría o altiva. En cuanto a honra, hermanos, prefiriendo los unos a los otros, muestra que la demostración de afecto es genuina. Deberíamos de ver en esto, más que nada, un llamado a los buenos modales entre los cristianos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, mire, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No somos llamados a tener relaciones afectuosas y a buenos modales también. O sea, en este caso, si somos llamados a esto, a tener este tipo de relaciones afectuosas y a buenos modales, también debemos que se nos llama al trabajo duro. En la iglesia no hay cabida para la pereza. Entonces, cuando dice ferviente en espíritu, podría ser traducido hirviendo en espíritu. Así que, hermanos, gozaos en la esperanza. El llamado a la esperanza usualmente tiene en mente nuestra recompensa final con Jesús. Pablo dice que servimos a Dios gozosos en la esperanza, no gozosos en los resultados. Esto nos dice que debemos hacer todas estas cosas con la vista puesta hacia el cielo. Entonces, esta es la forma en la que cumplimos la ordenanza para esperanza, paciencia y el ser de carácter constante, el cual se describe aquí. Sufridos en la tribulación. Los tiempos difíciles no nos excusan cuando abandonamos la esperanza. Paciencia o el ser constantes en la oración. Las pruebas no excusan la falta de amor en el cuerpo de Cristo o la falta de voluntad para hacer su obra. De hecho, un escritor, Leon Morris, explica estas dos palabras importantes. Sufridos no denota el actuar pasivamente cuando se presentan las cosas, sino acción, una paciencia firme. Y tribulación, ¿qué dice? No denota un problema menor, pero problemas serios y graves, dice la tribulación. ¿Okay? Bueno, voy a dejar hasta aquí nomás. Mañana quiero continuar con el capítulo 12, a ver si le hacemos otro énfasis, algún otro análisis, porque este es muy bueno, muy hermoso este capítulo 12. Necesitamos aprender algunas otras cositas del capítulo 12. Así que, hermanos, vamos a hablar para concluir. Amado Dios, muchas gracias, porque nos invitas a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo cada día, Señor. Señor, ayúdanos a renovar nuestra mente cada día, Señor, a llevar nuestro cuerpo al altar de Dios y con nuestra mente totalmente comprendiendo, entendiendo. Nuestro culto debe ser un culto racional donde captamos, entendemos y lo hacemos con voluntad, Señor. Muchas gracias por eso, porque podemos comprender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir los dones, a ir, si nos has dado un don, Señor, ayúdanos a usarlo para la gloria tuya, no para nosotros, no para sentirnos que somos superiores,
sino para la honra y gloria del Maestro de Maestros, el Señor de Señores.